Continuamos con la segunda parte. En este video vamos a hablar sobre la segunda semana de desarrollo una vez que el huevo se ha implantado en el útero. Entonces, como les decía recién, el huevo comenzaba el proceso de implantación. Este es el endometrio que se encuentra en la fase glandular, ¿no es cierto?, en la fase secretora del ciclo menstrual femenino, o sea que está totalmente capacitado para recibir al feto. Como podemos ver, está lleno de glándulas y está muy bien vascularizado. Entonces, el huevo es capaz de penetrar sobre el mismo. Bien, primero se va a dosar sobre la cara externa y luego va a comenzar a penetrarse por los distintos procesos, como ahora vamos a ver. Pero lo que les quiero mostrar es cómo primero hace un contacto con la parte más superficial, o la cara endometrial, y cómo comienza a penetrar hasta lograrlo completamente. Mientras, a medida que se va diferenciando, ahora vamos a estudiar todo este proceso de diferenciación, se va introduciendo cada vez más en el endometrio. Bien, hasta que logra penetrar completamente todo el huevo dentro de la capa endometrial. Bien, bueno, entonces, una vez en la segunda semana y una vez que el huevo ha comenzado a implantarse, comienza una serie de diferenciaciones que son muy rápidas, que en aproximadamente una semana tenemos varios tejidos diferenciados. Bueno, lo primero que va a suceder es que se diferencia el trofoblasto y el embrioblasto en distintas capas. Yo recién les había dicho que teníamos únicamente dos capas, el embrioblasto, que es este que tenemos aquí, y el trofoblasto, que es este que tenemos aquí, que derivaban de las masas celulares internas y externas respectivamente. Entonces, el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas. La primera es un citotrofoblasto, que es esta que se encuentra aquí, ¿bien? Es una capa de células cúbicas que se encuentran bien diferenciadas una de otra, separadas una de otra, y cada una tiene un núcleo, son mononucleares. Y la otra capa es el sincitiotrofoblasto, que es esta que está aquí y es la que va invadiendo el tejido endometrial. Es una capa multinucleada donde las células no están muy bien diferenciadas unas entre sí y las divisiones celulares no son netas, digamos. Y son multinucleadas, como les decía. Luego, el embrioblasto también se va a dividir en dos capas. Tenemos una capa hipoblástica o hipoblasto, que es esta que se encuentra aquí, más basal, es una capa de células cúbicas, ¿bien? Y por encima de esta tenemos el epiblasto, este que está aquí en celeste, una capa de células cilíndricas, ambas mononucleadas, ¿bien? Luego, a esto se le denomina disco germinativo bilaminar, porque está formado por dos capas. Como les iba a decir, en el epiblasto se forma una cavidad, nuevamente, que se comienza a llenar de líquido. Esta cavidad está bien rodeada por una membrana de células que se denomina a este espacio amnioblasto, ¿bien? Y va a formar la cavidad amniótica que se va a llenar de líquido amniótico propiamente dicho. La función del amnios es que se va a llenar de líquido que primero proviene de un líquido materno y tiempo después, cuando el feto comienza a producir orina, se va a llenar de orina fetal. La función del mismo es absorber los impactos, cualquier tipo de golpe que la madre reciba sobre la panza, regula la temperatura y además evita las adherencias entre la formación de los tejidos fetales y los tejidos circundantes al mismo. ¿Bien? El amnios va a formar parte de las células, de las membranas extraembrionarias, como vamos a ver en los próximos videos. Entonces, para repasar un poquito esto mismo, bien, al octavo día, el trofoblasto y el embrioblasto se van a diferenciar en distintas capas. El trofoblasto en un sincitiotrofoblasto, que invade el endometrio en el proceso de implantación, y el citotrofoblasto, que está en contacto con el embrioblasto. Bien, y el embrioblasto se va a diferenciar en dos capas, en un epiblasto y en un hipoblasto. Dentro del epiblasto se formaba la cavidad amniótica que se iba a llenar de líquido y que iba a estar rodeada por amnioblastos.
Bien, este grupo de células que va a formar esa membrana extraembrionaria. Y a todo esto junto le vamos a llamar disco germinativo bilaminar. Bueno, al noveno día, aproximadamente, dentro de esta segunda semana, el sincitio trofoblasto va a comenzar a vacuolarse. Estas vacuolas se van a comenzar a fusionar una con otras y van a formar lo que llamamos las lagunas trofoblásticas, que más adelante van a cumplir una función al unirse con los vasos sanguíneos maternos. Luego, desde el hipoblasto, que es esta capa amarillita que vemos acá, presente en el disco germinativo bilaminar, van a migrar unas celulitas planas que van a tapizar toda la cara interna del citotrofoblasto. Y a eso le vamos a llamar membrana exocelómica. Bien, eso va a dar lugar a la presencia de la formación de una cavidad que va a estar rodeada por la membrana exocelómica y por el hipoblasto, denominada cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, que luego, ante una serie de transformaciones, como vamos a ver, van a madurar en el saco vitelino definitivo. Para repasar un poquito entonces. En el hipoblasto, ¿qué pasaba? Se formaban una capa de células planas rodeando la cara interna del sincitio trofoblasto, que vamos a llamar membrana exocelómica, que reviste la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, que es esto. Y por fuera, el sincitio trofoblasto se iba a vacuolar, esas vacuolas se van a unir entre sí y van a formar las lagunas trofoblásticas. Un día después, aproximadamente en el día 11 y día 12, de gestación, el huevo se va a ir introduciendo cada vez a más profundo dentro del endometrio, lo cual va a producir que el sincitio trofoblasto vaya erosionando el endotelio de los capilares del endometrio materno. Entonces, esos capilares, que nosotros le llamamos sinusoides maternos, en ese momento, como les dije, van a ser erosionados y la sangre va a ir penetrando en las lagunas trofoblásticas que habíamos dicho que se habían formado previamente. Entonces, de esta manera se forma lo que llamamos la circulación útero-placentaria, ¿sí? O útero, va a dar lugar a la circulación útero-placentaria y se denomina circulación útero-fetal. Entra en contacto la sangre materna con el huevo o el embrión. ¿Bien? Eso va a producir otra cosa más, que va a hacer que aparezca esta hormona, que es la gonadotrofina coriónica humana embrionaria, bien, que va a ser producida por el sincitio trofoblasto, pero como ahora hay contacto por la circulación materno-fetal, va a aparecer en sangre materna. Esta hormona cumple la función de conservar la vigencia, o sea, la vida del cuerpo lúteo, y recordemos que el cuerpo lúteo era capaz de producir grandes cantidades de progesterona y de estrógeno si es que había un embarazo. Como hay un embarazo, el cuerpo lúteo ahora no tiene que degenerar, tiene que seguir conservándose para que los niveles de progesterona y de estrógeno sigan bien altos y este embarazo se conserve. Una de las funciones que nosotros le damos a esta hormona es que somos capaces de dosarlas en sangre y en orina en la mamá, y con eso podemos hacer un diagnóstico temprano del embarazo. El famoso EVA test en orina lo que hace es medir la gonadotrofina coriónica humana ya en circulación materna, digamos, porque el embrioncito ha sido capaz de volcarla en la circulación materna. Y luego, si queremos confirmar el embarazo, podemos medir esta misma hormona en sangre. ¿Bien? Entonces, para repasar un poquito, en el día 11-12 de desarrollo, el sincitio trofoblasto erosiona los sinusoides maternos formando la circulación útero-placentaria. Y él mismo elabora esta hormona, que es la gonadotrofina coriónica humana, bien, que se va a volcar hacia la sangre materna y va a ser capaz de conservar el embarazo y el cuerpo lúteo. Al mismo tiempo aparece una nueva población de células que va a derivar desde la capa del saco vitelino. Esa nueva población de células, que es esto blanco que observamos aquí, la denominamos mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario va a formar cavidades internas, ¿bien?, que van a separar a este mesodermo en dos capas. En un mesodermo esplácnico extraembrionario, que se encuentra sobre
la cara interna de la cavidad exocelómica, bien, y la otra capa más externa, que es el mesodermo somático extraembrionario, que va a estar en contacto con el citotrofoblasto y con el amnios. Bien. Luego, como les dije recién, se forma una cavidad, y esta cavidad, cuando aumenta de tamaño, le vamos a denominar celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Ahora, el mesodermo somático extraembrionario sumado a todo el trofoblasto, o sea, al citotrofoblasto y al sincitiotrofoblasto, lo denominamos corion. El corion va a continuar desarrollándose con el paso de este desarrollo embrionario, y en la zona embrionaria va a desarrollarse mucho más que en el resto, y eso va a dar lugar al corion frondoso. El corion frondoso, por derivado del embrión, y la decidua basal, que es la cara del endometrio que está en contacto con el embrión, juntos van a formar la placenta. Bien, por eso el corion da origen a la placenta. Y por último, en el día 13, ya al final de la segunda semana, podemos observar que se comienzan a formar estas vellosidades a partir del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto, o sea, del trofoblasto en sí. Estas vellosidades, que van a comenzar a penetrar en el endometrio aún más, las denominamos vellosidades coriónicas primarias, que son las primeras vellosidades que aparecen para la formación de la placenta. Como vamos a ver en los próximos videos, estas vellosidades van a madurar y van a ir recibiendo distintos nombres hasta lograr formar la placenta. Entonces, el tronco de esta vellosidad primaria está formada internamente por citotrofoblasto y externamente por sincitiotrofoblasto. Y obviamente todo esto rodeado por sangre materna que venía de estos sinusoides que habían sido erosionados. Como pueden ver, aquí tenemos el mesodermo, que se había formado recientemente, y este mesodermo, como vamos a ver en próximas clases, va a comenzar a penetrar en estas vellosidades, las cuales van a ir madurando y se van a ir vascularizando. Ahora bien, por otra parte, aquí seguimos teniendo el disco germinativo bilaminar, ¿sí? Nuevamente, del hipoblasto va a migrar una nueva capa de células que va a tapizar a todo el saco vitelino. Y esa membrana exocelómica nueva que se va a formar tapizando la que ya se había formado, va a formar el saco vitelino definitivo, ahora sí. Bien. Mientras tanto, el mesodermo del celoma va a comenzar a crecer y a expandirse mucho más de lo que era. ¿Ven? Como era recientemente, que el mesodermo era finito, tenía las dos capas y entre medio el celoma extraembrionario. Esta cavidad se expande, miren cuánto, y ahora va a formar el celoma extraembrionario o la cavidad coriónica ya definitiva. El saco vitelino, ¿cuál va a ser su función? Primero, que es otra de las membranas extraembrionarias, aparte del amnios, ¿sí? Y este le va a dar al feto en las primeras 2 y 3 semanas los nutrientes. Además va a ser uno de los lugares donde se va a formar la sangre del mismo primordialmente, y también va a dar lugar a células germinativas primitivas. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con esta clase y continuamos en el segundo video para hablar ya de la tercera semana.